Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en esta ocasión en este segundo encuentro sobre el estudio de la carta del apóstol Pablo, escrita a los hermanos que estaban en Filipos. Ya dimos la introducción general en la clase anterior y en esta clase vamos a comenzar a profundizar lo que dicen las Escrituras con relación al propósito y el sentido de la carta. Habíamos tomado como marco referencial Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, donde observamos justamente que Pablo, junto con Timoteo y Silas, hacen en este segundo viaje misionero la primera visita a Filipos, y es allí donde comienza el desarrollo de esta carta. Tenemos varios títulos en este capítulo 16, que es la visión del varón macedonio, donde habíamos compartido justamente que ante el clamor, en esta visión que tiene el apóstol Pablo, donde dice: pasa Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo, que era un siervo de Dios muy dispuesto a hacer lo que Dios quería, al recibir esta invitación inmediatamente sintió la necesidad, junto con los discípulos que él tenía, que lo acompañaban en esta misión, en esta tarea misionera, comenzar justamente proyectarse e ir a ese lugar. Cuando vio la visión, enseguida dice: procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El propósito fundamental de este llamado, de esta visión, justamente era ayudar y presentar las buenas noticias de Jesucristo. Hay algunas controversias ahí cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, que era un lugar totalmente, una colonia romana. Había un pensamiento también de trasfondo griego. La filosofía, la negación de la existencia de Dios estaba muy presente. Por lo tanto, cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, ya comenzó con algunos obstáculos, como él fue encarcelado junto con los discípulos que lo acompañaban, y pudieron resolver este escollo inicial, y ahí da comienzo justamente a lo que dice el relato. En el versículo 11 del capítulo 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente en Neápolis, y de allí a Filipos. Hubo 2 escalas previas hasta llegar al lugar, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. El relato nos va contando en la narración justamente cómo fue este suceso. De ahí partimos justamente de esta casa, de esta mujer de Tiatira, de una ciudad que estaba en este momento en Filipos, vendedora de púrpura. Habíamos hecho una referencia, que era una ciudad absolutamente comercial, de mucho tráfico internacional. Está comenzando a unirse justamente el clamor del varón macedonio y la respuesta y el objetivo de predicar el Evangelio. Pablo acá ya se encontraba justamente en un momento especial, donde había muchas mujeres con necesidad profunda de resolver cosas en su corazón. Y ahí dice las Escrituras que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo, cumpliendo justamente este objetivo de presentar a Jesucristo, esta mujer halló en su corazón el lugar y recibió a Jesús. Por lo tanto, cuando comienza esta invitación, fue sin que ella supiese el comienzo de la iglesia naciente. Así que tenemos 3 relatos en este pasaje, pero vamos a ir directamente a la carta a los filipenses, que nos ayuda a entender justamente
cómo comienza esta escritura. Ya Pablo preso en Roma, años 61, 62 aproximadamente, preso por amor a Jesucristo, se encontraba allí con sus discípulos que colaboraban. Estaba también Epafrodito. Habíamos dicho que Epafrodito era el misionero de la iglesia de Filipo, que fue a Roma a visitar a Pablo con algunos presentes, ofrendas y todo aquello que podía ayudar en las prisiones de Pablo. Y Pablo comienza esta carta, que posiblemente haya comenzado a escribir antes de que llegara Epafrodito, diciendo lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya habíamos dicho anteriormente que justamente el apóstol Pablo utilizaba dos palabras, tanto en griego como en hebreo, para gracia y para paz. Y estas dos palabras que se utilizan justamente uniendo dos culturas que ahora ya por Jesucristo no eran dos naciones diferentes, sino que las dos tenían un mismo sentir. Otra de las cosas que nos deja ver en estas salutaciones o saludos que el apóstol Pablo da a los hermanos que estaban en Filipos es que ya la iglesia tenía más de 10 años y era una iglesia constituida con obispos y diáconos. Los obispos aquí es la figura justamente de un pastor y los diáconos aquellos que servían en todo lo que era el orden de la iglesia. Los saluda con la gracia y la paz que viene del cielo, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habíamos dicho anteriormente que estas dos palabras que Charis e Irene, que se utilizan, que está tomado de los saludos de la cultura justamente judía y hebrea, que nos ayuda a entender que Charis es una de las palabras que incluye la idea del gozo y el placer y la belleza. Y en español usamos la palabra gracia juntamente para expresar lo que significa gracia. De gracia recibiste, de gracia dais, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. La gracia, la palabra justamente Charis, aparece de manera permanente en las Escrituras y en diferentes lugares. De hecho, tengo muchas citas bíblicas en Romanos 1:7, 1 Corintios capítulo 1, versículo 3, 1 Corintios 1:2, Gálatas 1:3, Efesios 1:2, Colosenses 1:2 y 1 Tesalonicenses 1:1, nos ayudan a entender de que esta palabra era muy utilizada en el vocabulario del apóstol Pablo. Siempre saludaba con la gracia y la paz que viene de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí nos encontramos justamente con una de las oraciones del apóstol Pablo. Es interesante que Pablo en las otras cartas, cuando se dirige a la iglesia, habitualmente utiliza una expresión de yo apóstol del Señor Jesucristo, llamado con tal o cual objetivo. Aquí no utiliza esta figura de apóstol. Apóstol, para una mejor traducción, o si queremos hacer un poquito de historia, esta figura viene de las embarcaciones que eran apóstoles, eran las embarcaciones en la antigüedad, en el siglo VI a.C., que llevaban mercancía de una ciudad a otra. Y eran llamadas embarcaciones apostólicas, que tenían justamente la finalidad de portar algo interesante para un pueblo o algún lugar específico. De aquí viene la idea justamente de las personas que eran portadores de un mensaje nuevo, que eran trasladados a diferentes lugares con el propósito de presentar a Jesucristo a las culturas y a las personas que necesitaban. Pero Pablo, todo lo contrario, utiliza una expresión como servidor o siervo de sus hermanos. Esto es una figura que después lo vamos a ver más adelante, pero es interesante que también apóstol significa aquel que ha visto cara a cara al Señor. Y si bien el apóstol Pablo era casi contemporáneo al Señor Jesucristo, porque él nació entre el año 5 y 10 de la era cristiana, no lo conoció a Jesús de manera presencial, pero su encuentro justamente camino a Damasco fue fulminante para la vida del apóstol Pablo, de tal manera que él tiene esa revelación sobrenatural de un Cristo ya resucitado, glorificado, sentado a la diestra del Padre, gobernando, y con todo lo que Pablo vio,
quedó totalmente estupefacto. De esa manera es que comienza justamente Pablo, tan impregnado de la presencia de Dios, a nutrir a la iglesia naciente, muchas de ellas engendradas en su tarea misionera y en su labor. Así que Pablo comienza con la oración a favor de los creyentes. Esta es una oración distintiva donde ahora vamos a comenzar a desmenuzar de alguna manera para que podamos ver el corazón del apóstol hacia la iglesia que estaba en Filipos. Entonces, estamos justamente en esta parte introductoria donde Pablo hace una oración a favor de los creyentes que estaban en Filipos. Es indiscutible que a veces todos aquellos que hemos tenido una experiencia misionera, el corazón a veces queda atrapado por el afecto y el cariño. Yo recuerdo muchos de mis viajes que he realizado, uno de ellos es cuando estuve en la ciudad de Guanare, en Venezuela. Trabajé con una comunidad, un pueblo de más o menos 500 habitantes. Empecé a desarrollar una tarea con niños y el afecto hacia ellos fue muy particular. De hecho, recuerdo siempre a los chiquitos prendiéndose de mis pantalones cuando yo me iba a ir del lugar y diciéndome justamente que no me fuese. Y una nena con unos ojos preciosos me miró casi llorando y me dijo: yo sé que usted un día volverá. La verdad que han transcurrido muchos años y no he vuelto. Siempre he tenido en mi corazón, le decía a Mónica, mi esposa, quizá algún día tenga que volver y ver los frutos que quedaron en ese lugar, de esa camada de niños que comencé a trabajar con 8 o 10 chicos y finalizada la tarea había más de 50 o 60 que se fueron sumando a la presentación del Evangelio. Y de la misma manera, así como queda a veces nuestro corazón cautivado, me imagino, me meto también en la sintonía del apóstol Pablo cuando visitó ese lugar y sabía que estaba cumpliendo el propósito de Dios y sabía que tenía que hacer de alguna manera una tarea de contenerlos a través de la distancia y del tiempo para que en ese lugar donde se gestó la iglesia pudiese siempre tener una mirada hacia el cielo. Por lo tanto, Pablo comienza con una expresión de gratitud. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es interesante que en la generalidad de las personas, aún los que servimos a Dios, no siempre está la palabra siempre. Generalmente nosotros somos personas de olvidarnos muy fácilmente y no somos constantes a veces en algo que es fundamental. Pero Pablo, sin embargo, en esta carta comienza diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Esto es interesante porque marca la distinción y el afecto que había hacia ellos. Si nosotros leemos las otras cartas, son cartas dirigidas con un propósito doctrinal, a veces de exhortación, pero no como esta, donde Pablo quiere que ellos se enteren de alguna manera, aunque había transcurrido mucho tiempo que no los estaba viendo, siempre estaban presentes en su corazón. ¿Qué había sucedido entre los dos? Que comenzó un romance, si se quiere, por el Evangelio de Jesucristo, para que siempre estuvieran presentes. Y vuelve a decir: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cada una de las palabras del apóstol Pablo nos indican cuál era el objetivo. No era que las oraciones estaban dirigidas de manera deliberada. No tenían un objetivo de pensar en que ellos prosperaran por su bienestar personal, sino que lo que se había gestado, esa semilla de la fe que había sido sembrada un momento en sus corazones, las palabras que el apóstol Pablo había puesto en la mente de ellos, la fe, la doctrina, la confianza, todo lo que él había impregnado en esta comunidad pequeña, pero que comenzó a desarrollarse, él quería que esto diera fruto a través del tiempo. Pero ya los primeros versículos nos indican que sí, que ya dio fruto. Obispos, diáconos, servidores y aún una iglesia misionera que se había gestado en aquel lugar. Por eso es que Pablo era una persona con mucha gratitud en su corazón. Es verdad cuando decimos a veces que es mejor dar que recibir,
cuando servimos o damos algo que Dios nos ha dado primeramente a nosotros, somos personas que recibimos retribución mucho más allá de lo que a veces podemos entender. Y en el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Pablo tenía muy presente que si no había comunión con las buenas noticias, con Jesucristo, si su mente no estaba cargada justamente de todo el pensamiento bueno, amable, honesto, puro, porque más adelante él lo dice de esta manera, hay cosas que se deben pensar. La sociedad hoy nos propone un análisis bastante nefasto, pero esta carta que el apóstol Pablo dirige a una iglesia tiene la finalidad de exaltar el gozo que se puede tener en el Señor. Y cuánto más de la persona que escribe esta carta, un hombre que estaba preso, sin saber si su sentencia iba a ser la muerte o si iba a ser libre, aunque él estaba apelando por su libertad como ciudadano romano, pero sin embargo se atreve a escribir acerca del gozo, el gozo que había en servir a Dios. Por eso dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otra de las cosas que el apóstol Pablo se encarga en transmitir es esto. Yo la verdad que estoy en la distancia, pero estoy persuadido, o sea, la presencia de Dios me ha impregnado y me ha dado la convicción plena que aquello que ha comenzado Dios lo va a perfeccionar. Va a haber obstáculos, va a haber situaciones adversas, ustedes van a tener algunas contradicciones, porque justamente el Imperio Romano lo que hacía era tratar de imperar en todo sentido, en la cultura, en el pensamiento, en la religión, en matar la fe. Todas estas cosas que eran contrarias a la fe estaban presentes. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía que si Cristo los había marcado y habían sido pertenencia de él desde el comienzo, estaba él seguro y se lo transmitía de que aquel que había comenzado la buena obra lo iba a perfeccionar hasta el fin. Es interesante que el apóstol Pablo utiliza acá en esta carta justamente la idea de siervo, no de apóstol, lo habíamos dicho antes, y la palabra que usa es doulos. Era un doulos de Jesucristo, un servidor. Así como a Argentina viene un barco que visita a veces, de vez en cuando trayendo literatura, misioneros, que va por el mundo sirviendo a las iglesias con diferentes tareas, Pablo de la misma manera utiliza el término doulos para hacer entender con claridad que él era justamente un servidor de Cristo y también era un esclavo. A Pablo le gustaba esta palabra de esclavo. Un servidor, por lo general, es una persona libre, pero Pablo era posesión exclusiva de Jesucristo y no se podía desprender de esto. Cuando Jesucristo camino a Damasco lo confronta y le dice al apóstol Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Podríamos traducir de otra manera, Pablo, no te empecines en pegar patadas contra aquel que te está llamando. Y Pablo, cuando entendió esto, se rindió absolutamente a los pies de Cristo, pero se rindió con una vocación de servicio de tal manera que fue pertenencia de Dios. Y un esclavo que en realidad no quería salir bajo la sumisión de su amo. No era una actitud humillante, sino que sabía que su humillación hacía que él fuese una persona exaltada. Las descripciones que dan algunos libros lo describen al apóstol Pablo como una persona pequeña de estatura, no muy grande. Pero cuando nosotros vemos los relatos y vamos metiéndonos en las cartas del apóstol Pablo, parece que vemos a un gran gigante, un hombre que fue un conquistador, que atravesó diferentes dificultades de salud, lo apedrearon, lo encarcelaron, le dieron latigazos, todo por ser esclavo de Jesucristo. Cuando hablamos sobre este aspecto de la esclavitud, estamos también metiéndonos en el contexto de una historia del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, donde ya era muy común y presente el tema de la esclavitud, que aún estando en este contexto ya del Nuevo Testamento, se seguía practicando. Y las prácticas y costumbres eran que los esclavos, muchos de ellos cumplían ciertos años bajo el servicio de un amo,
y después de ciertos años podían ser libres. Y muchos de ellos en realidad se habían acostumbrado, habían sido tan sumisos a las características del lugar de servicio que no se querían ir a otro lugar y a veces terminaban con la familia. Pero todo lo contrario en la vida de Jesús. Jesús se había sometido en los buenos términos a un servicio y a un llamado supremo. De hecho, el máximo título de honor es siervo de Dios. Pablo lo entendía de esta manera. Y cuando Pablo se aplica este título, se coloca humildemente en la línea sucesiva de los profetas y los hombres de Dios que sirvieron a través de toda la historia, donde también en Hebreos nos hace mención que hombres de Dios que tuvieron realmente la osadía de pelear contra imperios, contra situaciones y aún tapar la boca de los leones y no ser quemados en el fuego, porque proclamaron a Dios como el Señor de la historia. Así que vamos a continuar ahora viendo un poco más en profundidad justamente para mí, como decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Si bien uno de los títulos que ahora hacemos mención justamente que el apóstol Pablo proclamaba de manera permanente que para él era su vivir era Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todas las demás ciudades. Y la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Es interesante cuando el apóstol Pablo utiliza algunos de los términos sobre quiénes eran ellos. Y en realidad los cristianos eran y nosotros somos los que conformamos la iglesia una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Y este término cobra una fuerte relevancia, no es una nota menor, porque hemos sido apartados desde la antigüedad. Dios llamó justamente a Israel cuando salió, dice en el tercer año, que salió de Egipto de la esclavitud y se asentó en el monte Sinaí. El pueblo acampó allí junto con Moisés y a partir de ese momento Dios los apartó con una finalidad especial. Desde ese momento Israel comenzó a ser una nación santa, o sea, apartada para los fines y propósitos de Dios de traer al Redentor de la humanidad. De ahí en más hay un desarrollo permanente sobre la santidad de Dios hacia aquellos que ha escogido. Y de hecho Pablo era un hombre santo, un hombre apartado con una finalidad. La iglesia de Filipo era una iglesia santa porque tenía una finalidad de ser una iglesia misionera en un lugar y contexto especial. La iglesia hoy en Argentina es una iglesia santa, apartada para la proclamación del Evangelio, la adoración a Dios y la comunión entre los hermanos. Y acá el apóstol Pablo justamente quiere hacer mención a esto. No es un tema menor la santidad. Ser apartados con una finalidad para Dios tiene varias características y no es simplemente un título que se nos da y no es ese término que a veces usamos para decir que somos unos santurrones, ¿no? El santurrón da la idea de que es alguien que se esconde detrás de una palabra, pero su corazón en realidad no expresa lo que Dios quiere, que es la integridad. Por lo tanto, el grado de integridad que el apóstol Pablo menciona aquí es la santidad. Para la integridad, muchos de nosotros trabajamos de manera permanente, ¿no? Podríamos medir los niveles de integridad. A veces soy enteramente íntegro, a veces soy parcialmente íntegro, en algunas cuestiones soy absolutamente íntegro. Pero si me hiciese un análisis de manera diaria y viera mi integridad, me daría cuenta que de manera permanente estoy fallando y fracasando. Pero esta palabra, que justamente nos ayuda a entender sobre ser apartados, para Dios tiene una relevancia diferente. La distinción del cristiano, y esta carta que está dirigida justamente para todos los santos de Jesucristo, la palabra que se traduce por santo es agios, que sugiere que es diferente a todos los demás, que es algo apartado. Los judíos eran una nación apartada según Éxodo 19:6. También tenemos otra cita en Levíticos 20:26. Dios de una manera especial siempre ha apartado al hombre, a la iglesia, a una nación, un momento especial para cumplir su propósito con la humanidad.
Por eso es que Pablo estaba tan impregnado de esta realidad que podía decir, para mí el vivir es Cristo. Y él, así como en el comienzo justamente daba gracias, acá también era como si fuera un difusor de las cosas que estaban sucediendo. Quiero que sepan, comienza así, quiero que sepan. No es que estaba negando algo, sino que él estaba diciendo, quiero que sepan, ¿a quiénes? Hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. Es muy difícil que nosotros a veces contemos que una dificultad ha redundado para bien. Y yo, que atravesé en este tiempo el COVID, podría decir, después de casi 45 días que estuve en casa, aunque adelgacé un poco y ahora lo recuperé, sería extraordinario que después del análisis general que haga de todo lo que viví, pueda decir, como decía el apóstol Pablo, quiero que sepan que aún esa dificultad que viví redundó para bien, y contar todas aquellas cosas buenas. Y podría decir algunas, me llevó a leer la palabra con mayor profundidad, a estar más cerca de mi familia, de Dios, de tener tiempos a solas que no tenía hacía rato con el Señor. Muchas cosas que son a veces dificultades redundan para bien. Y Pablo, preso, dice, hermanos, en realidad quiero que sepan que todo lo que me sucedió ha redundado para bien, pero no para mí, dice, para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea que los romanos se enteraron claramente que ese hombre que estaba preso por causa de Jesucristo, escucharon el Evangelio, que lo recibieron o que no. De hecho, Pablo tiene varias escenas en su vida, donde una vez frente al rey Agripa comienza a hablarle acerca de su conversión, y Agripa queda como sorprendido de lo que este hombre contaba, pero sin embargo parece que no sucedió lo que sucedió con Lidia, donde dice que su corazón había sido preparado por el Espíritu Santo para que recibiera a Cristo. Agripa, todo lo contrario, escuchó las buenas noticias, el mensaje contundente que decía el apóstol Pablo, pero sin embargo le responde, dice, Pablo, por poco me persuades a ser salvo. Como que Pablo lo estaba convenciendo de una doctrina diferente, de una manera de vida diferente, de algo que había que racionalizarlo, pero su corazón estaba cerrado y no permitía justamente que el Evangelio llegara a su corazón. ¿Por qué? Por una cuestión de estatus, de gobierno, porque siempre se sabe que cuando recibimos a Cristo algo perdemos. Perdemos nuestra condición donde estábamos direccionados. Hay cosas que comenzamos a renunciar, y esto es interesante. Pablo renunció a toda su historia para convertirse en alguien que comenzó a construir una vida mirando hacia el futuro y no hacia las cosas terrenales. Y la mayoría de los hermanos, dice, cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones y se atrevían mucho más a hablar de la palabra sin temor. La palabra acá, temor, es evidentemente todo ser humano tiene diferentes tipos de temores. Temores a los desafíos, algunos temores a la muerte, temores al fracaso, hasta hay algunos que tienen temores o fobia a los insectos, a los reptiles, en fin, diferentes tipos de características. Pero sin embargo, acá el temor era, si predico el Evangelio, posiblemente vaya a la prisión. Si predico el Evangelio, posiblemente sea azotado. Si predico el Evangelio, puede ser que sea decapitado o crucificado. Esta era la realidad imperiosa que vivían estos servidores de Cristo en esta historia que les tocó vivir. Pero Pablo, sin embargo, con lo que les infundió, esa valentía que tenía, hizo que el temor quedase de lado. Y dice que a través de esto que él les cuenta, fue el temor dejado de lado, y ellos con más denuedo, se usa esta palabra, con más audacia, comenzaron a hablar acerca de Jesús. Algunos dicen la verdad, todo lo que pasaba en ese contexto. Predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos eran algunos de los conflictos. La carta del apóstol Pablo parecía que tenía una dirección,
pero comienza él a reflexionar y a entender de que había algunas cuestioncitas ahí que muchos eran competitivos. ¿A quién le suena esta palabra competencia? Las competencias en las empresas se dice que son las habilidades, las capacidades, todo lo que uno posee al servicio de una organización para que la organización tenga buenos resultados. Pero acá la idea de la competencia es totalmente diferente. No son las capacidades o las cosas buenas, sino aquellas cuestiones que a veces rivalizan con un objetivo en común, que es predicar a Cristo. Tiene una rivalidad. Las competencias que se daban por celos, contiendas, envidia o de destacarse de alguna manera. Pablo, de un plumazo, intenta poner de manifiesto que esto no es algo que agrada a Dios, ni tampoco es algo que puede beneficiar a los hermanos. Así que algunos predican de esta manera. Por supuesto que va a traer algún resultado predicar a Cristo, pero el corazón de todas las cosas no son las que agradan a Dios. Pero los otros dicen, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Qué terrible y qué extraordinario a la vez decir que él era un defensor del Evangelio y debía cuidar estos aspectos que eran, parece, de índole cotidiana. Así que nosotros también podríamos pensar que viviendo en Cristo y en santidad, apartados para Él, debiéramos poner un vallado para que estas cosas no entren dentro del desafío que Dios tiene para nosotros. Que el Señor te bendiga, prepárate, porque el próximo encuentro haremos un repaso general de este primer encuentro que comenzamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, y también es una carta para nosotros en este día. Que Dios te bendiga.